¿Alguna vez te has preguntado cómo era el reino más grandioso de la historia de Israel? ¿Cómo un rey logró acumular tanta riqueza y poder? ¿Y qué significaba eso para el pueblo de esa época? Hoy vamos a explorar el reino de Salomón y descubrir los secretos detrás de su inmensa riqueza. Salomón, hijo del famoso rey David, fue uno de los monarcas más ricos y sabios de todos los tiempos. Su reinado es recordado no solo por su sabiduría, sino también por la opulencia y grandeza que trajo al pueblo de Israel. Construcciones magníficas, tesoros incomparables y una influencia que se extendió por todo el mundo antiguo. Pero ¿cómo logró esto? ¿Cuáles fueron las fuentes de esa riqueza y cómo transformó a la nación de Israel? En este video vamos a explorar cada detalle de este período de esplendor. Vamos a entender cómo Salomón construyó el famoso Templo de Jerusalén, cómo utilizó su sabiduría para gobernar y cómo sus alianzas diplomáticas y comerciales contribuyeron a la riqueza de Israel. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde revelaremos hechos intrigantes e historias fascinantes sobre el reino de Salomón. Una curiosidad sobre el reino de Salomón es la construcción del Templo de Jerusalén, que se convirtió en la morada permanente del Arca de la Alianza y el centro de culto a Dios. ¿Sabías que durante la ceremonia de dedicación, la gloria de Dios llenó el templo en forma de una nube, confirmando su aprobación y la continuidad de la alianza con Israel? Este evento simboliza la presencia divina y la importancia espiritual del reinado de Salomón. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. También deja tu like como forma de apoyo y comparte este video con tus amigos y familiares. Ahora vamos a descubrir juntos la grandiosidad del reino de Salomón y la riqueza de Israel. Salomón es una de las figuras más fascinantes de la historia bíblica, conocido por su sabiduría incomparable y el esplendor de su reinado. Fue el hijo del rey David y Betsabé, y su ascensión al trono marcó el inicio de una era de prosperidad sin precedentes para Israel. Pero, ¿quién fue este hombre que se convirtió en una leyenda? Desde joven, Salomón demostró una inteligencia y una perspicacia que lo destacaron. Tras la muerte de su padre, el rey David, hubo mucha disputa por el trono, pero Salomón, con el apoyo de su madre y del profeta Natán, fue ungido rey. Su coronación no fue solo un evento ceremonial, simbolizó la continuidad de la promesa de Dios a David de que su linaje gobernaría Israel. Salomón heredó un reino ya fuerte y unido, pero tenía la visión de hacerlo aún más grandioso. Una de las características más notables de Salomón fue su sabiduría, que se volvió legendaria. La Biblia nos cuenta que Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir riqueza o longevidad, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta elección agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor. Uno de los episodios más famosos que ilustran la sabiduría de Salomón es la historia de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Cada una decía que el bebé era su hijo. Salomón, ante este dilema, propuso una solución impactante: cortar al bebé por la mitad y dar una mitad a cada mujer. La verdadera madre, movida por el amor, inmediatamente suplicó que el bebé fuera entregado a la otra mujer, mientras que la falsa madre estuvo de acuerdo con la división. Salomón, entonces, declaró que la mujer que mostró compasión era la verdadera madre y le entregó el bebé. Este juicio no solo resolvió el conflicto, sino que también demostró la profunda sabiduría y discernimiento de Salomón. Durante su reinado, Salomón consolidó su poder y expandió sus fronteras mediante alianzas estratégicas y matrimonios diplomáticos. Se casó con la hija del faraón de Egipto y formó lazos con otras naciones poderosas. Estas alianzas no solo garantizaron la paz, sino que también trajeron riqueza y cultura a Israel.
Salomón también es recordado por sus contribuciones literarias. Tradicionalmente se le atribuyen varios libros de la Biblia, incluyendo Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos textos reflejan su sabiduría y su profundo entendimiento de la naturaleza humana y la vida. La construcción del Templo de Salomón es uno de los eventos más emblemáticos de la historia de Israel. Este templo no era solo un centro religioso, sino también un símbolo de la unidad y la devoción del pueblo de Israel a Dios. Para la fe judía, el templo representaba la presencia divina en la tierra, un lugar donde los israelitas podían adorar y ofrecer sacrificios. La edificación de este santuario marcó un punto culminante en la historia espiritual y cultural de Israel. Salomón decidió construir el templo en Jerusalén, en el monte Moriah, un lugar ya significativo por ser donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. La elección de este lugar añadía un valor histórico y espiritual profundo al templo. La construcción comenzó en el 4º año del reinado de Salomón y tomó aproximadamente 7 años en completarse. La dedicación y el cuidado involucrados en el proceso muestran la importancia de este proyecto. El Templo de Salomón fue una obra arquitectónica grandiosa y meticulosamente planificada. Sus medidas eran impresionantes. El templo tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. La entrada principal estaba adornada con 2 grandes columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, que significaban «Él establecerá» y «fuerza». Los materiales utilizados en la construcción eran de la más alta calidad. Cedros del Líbano, conocidos por su durabilidad y belleza, fueron traídos por mar hasta Jaffa y luego transportados a Jerusalén. El interior del templo estaba revestido con oro puro, desde las paredes hasta el techo, incluyendo los muebles. También había madera de ciprés y pino, además de piedras esculpidas y ajustadas con precisión. El templo estaba dividido en varias áreas, cada una con su propósito específico. El patio exterior era accesible a todos los israelitas, mientras que el patio interior estaba reservado a los sacerdotes. En el centro había el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, donde se encontraba el Arca de la Alianza. Este espacio solo podía ser accedido por el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. El proceso de construcción involucró una planificación minuciosa y la coordinación de miles de trabajadores. Salomón reclutó 30.000 hombres de todo Israel para cortar y transportar los cedros del Líbano. Estos trabajadores estaban divididos en turnos de 10.000, trabajando 1 mes en el Líbano y 2 meses en casa. Además, 80.000 hombres fueron designados para extraer piedras de las montañas y 70.000 fueron responsables del transporte de materiales. La gestión de una fuerza de trabajo tan vasta requería una organización ejemplar y un liderazgo eficaz. La construcción del templo también contó con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, que proporcionó no solo los materiales, sino también artesanos habilidosos como Hiram Abi, un talentoso orfebre y escultor de bronce. La colaboración entre Israel y Tiro fue un ejemplo de cómo las alianzas políticas y comerciales podían ser beneficiosas para ambos reinos. Cuando el templo estuvo listo, Salomón realizó una ceremonia de dedicación que fue un evento monumental. Ofreció sacrificios en cantidad nunca vista antes y oró para que Dios habitara en ese lugar y escuchara las oraciones de su pueblo. La gloria del Señor llenó el templo y el pueblo de Israel se regocijó, sabiendo que la presencia divina estaba allí. El templo de Salomón no fue solo una construcción física, sino un símbolo espiritual que influyó en generaciones. Representaba la alianza entre Dios e Israel, un lugar donde la fe y la devoción se vivían diariamente. Su construcción mostró la sabiduría y la determinación de Salomón en cumplir los planes de su padre, David, y en honrar a Dios con un santuario digno de su presencia. La riqueza de Salomón es una de las más notables e impresionantes de la historia antigua. A través de una combinación de tributos, comercio y alianzas estratégicas, Salomón
Acumuló una fortuna que no solo demostraba su poder, sino que también elevaba a Israel a un estatus de prosperidad sin precedentes. Vamos a explorar cómo logró tal hazaña. Salomón implementó un sistema de tributos eficaz que garantizó un flujo constante de recursos para su reino. Gobernadores regionales eran responsables de recaudar tributos en sus respectivas áreas, que incluían granos, frutas y ganado, además de metales preciosos. Estos tributos eran una forma de asegurar la lealtad de las tribus de Israel y de las naciones vecinas, además de proporcionar una base económica sólida para el reino. El comercio también desempeñó un papel crucial en la acumulación de riqueza de Salomón. Estableció rutas comerciales que conectaban a Israel con las grandes civilizaciones de la época, como Egipto, Arabia y Mesopotamia. Los puertos de Eilat y Gaza eran puntos estratégicos para el comercio marítimo, permitiendo la importación de mercancías exóticas como oro, plata, marfil, especias y tejidos finos. Además, Salomón enviaba sus propias expediciones comerciales, como el famoso viaje a la tierra de Ofir, que trajo inmensas cantidades de oro. Las alianzas diplomáticas fueron otra fuente significativa de riqueza para Salomón. Matrimonios estratégicos, como su unión con la hija del faraón de Egipto, no solo consolidaron la paz, sino que también trajeron dotes sustanciales y abrieron puertas para nuevos acuerdos comerciales. La visita de la reina de Sabá es un ejemplo icónico de estas alianzas. La reina quedó tan impresionada con la sabiduría y la riqueza de Salomón que le obsequió con una gran cantidad de oro, especias y piedras preciosas. La Biblia ofrece descripciones detalladas de los tesoros y lujos del reino de Salomón. Sus palacios estaban adornados con oro y plata, y sus tronos estaban revestidos con marfil y oro puro. Los escudos y las armas de sus guardias personales estaban hechos de metales preciosos. Además, Salomón poseía una vasta flota de barcos mercantes que cada 3 años regresaban cargados de oro, plata, marfil, monos y pavos reales, demostrando el alcance y la diversidad de su comercio. La economía de Israel floreció bajo el reinado de Salomón debido a su inmensa riqueza. La abundancia de recursos permitió el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura, como la construcción del Templo de Jerusalén, palacios y ciudades fortificadas. Esto, a su vez, creó empleos y estimuló la economía local. La circulación de riquezas entre el pueblo aumentó el nivel de vida y trajo estabilidad al reino. Sin embargo, esta prosperidad también tuvo su costo. Para mantener su estilo de vida lujoso y financiar sus proyectos ambiciosos, Salomón impuso tributos pesados sobre el pueblo. Esto eventualmente llevó a tensiones y descontentos que se manifestaron tras su muerte, resultando en la división del reino. Aún así, durante su reinado, la economía de Israel alcanzó un auge que no sería fácilmente olvidado. La riqueza de Salomón no era solo un reflejo de su habilidad como gobernante, sino también un símbolo del favor divino y de la realización de las promesas hechas a su padre, David. Su capacidad de acumular y administrar riquezas puso a Israel en el mapa del mundo antiguo como un centro de poder e influencia. Las relaciones diplomáticas y comerciales del rey Salomón fueron fundamentales para el éxito y la prosperidad de su reino. A través de alianzas estratégicas y un comercio robusto, Salomón logró asegurar paz y riqueza para Israel. Una de las alianzas más significativas fue con Egipto. Salomón se casó con la hija del faraón, fortaleciendo los lazos entre los dos reinos. Este matrimonio trajo beneficios económicos y militares, garantizando la paz en las fronteras y facilitando el acceso a recursos y tecnologías avanzadas de Egipto. Otra alianza crucial fue con el reino de Tiro, gobernado por el rey Hiram. Tiro era una potencia naval y comercial, conocida por sus habilidades en construcción naval y comercio marítimo. Hiram proporcionó a Salomón
los materiales y la experiencia necesarios para la construcción del Templo de Jerusalén y otras obras importantes. A cambio, Salomón cedió grandes cantidades de trigo y aceite de oliva. Esta relación mutuamente beneficiosa fortaleció a ambos reinos y amplió sus capacidades comerciales. La visita de la reina de Sabá es un episodio destacado en la historia de las relaciones internacionales de Salomón. La reina de Sabá, fascinada por los relatos sobre la sabiduría y la riqueza de Salomón, decidió visitarlo. Trajo consigo regalos preciosos como oro, especias y piedras preciosas. La reina quería poner a prueba la sabiduría de Salomón con enigmas y cuestiones desafiantes. Al encontrar a Salomón, quedó impresionada con su sabiduría y la opulencia de su corte. La visita fortaleció los lazos entre los dos reinos y resultó en acuerdos comerciales que beneficiaron a ambas partes. El comercio, tanto marítimo como terrestre, fue una de las principales fuentes de riqueza del reino de Salomón. Aprovechó la ubicación estratégica de Israel, situada entre las grandes civilizaciones de Egipto, Mesopotamia y Arabia, para establecer rutas comerciales lucrativas. Los puertos de Eilat y Gaza eran puntos de partida para barcos que transportaban mercancías exóticas como oro, plata, marfil y especias, provenientes de lugares lejanos como Ofir y la India. Salomón también desarrolló una flota mercante en asociación con Hiram de Tiro, que navegaba por el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Estos barcos regresaban cargados de riquezas que no solo abastecían el tesoro real, sino que también fomentaban la economía local. El comercio terrestre era igualmente vital, con caravanas transportando mercancías a través de las rutas de las especias y del incienso, conectando a Israel con regiones tan distantes como la península arábiga y el Levante. Estas relaciones diplomáticas y comerciales no solo garantizaron la prosperidad económica de Israel, sino que también promovieron intercambios culturales y tecnológicos. Las alianzas trajeron nuevos conocimientos, prácticas agrícolas avanzadas y técnicas de construcción que beneficiaron al reino. Además, la paz asegurada por estas alianzas permitió que Salomón se concentrara en gobernar y desarrollar su reino sin la constante amenaza de guerra. La visita de la reina de Sabá también tuvo implicaciones religiosas y culturales. Ella reconoció la sabiduría de Salomón como un don divino, reforzando la idea de que el reinado de Salomón estaba bendecido por Dios. Esta percepción aumentó el prestigio de Salomón y solidificó su posición como un líder no solo político, sino también espiritual. Salomón es reverenciado no solo por su riqueza y poder, sino principalmente por su sabiduría. Esta sabiduría está inmortalizada en sus escritos, que incluyen el libro de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos textos ofrecen una visión profunda sobre la naturaleza humana, la moralidad y la búsqueda del significado de la vida. El libro de Proverbios es una colección de dichos cortos y sabios que abordan diversos aspectos de la vida cotidiana. Estos proverbios cubren temas como la justicia, la moralidad, la familia y la diligencia. Por ejemplo, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Destaca la importancia de reverenciar a Dios como fundamento de la verdadera sabiduría. Este libro fue escrito para orientar a las personas en sus decisiones diarias y para animarlas a vivir de manera justa y prudente. Eclesiastés, por otro lado, ofrece una reflexión más filosófica e introspectiva. El autor, tradicionalmente identificado como Salomón, explora la futilidad de las ambiciones humanas y la búsqueda incesante de propósito y satisfacción. Con frases como «vanidad de vanidades, todo es vanidad», Eclesiastés nos recuerda la transitoriedad de la vida y la importancia de encontrar significado más allá de las realizaciones materiales.
El libro cuestiona la sabiduría convencional y nos lleva a reflexionar sobre la esencia de la existencia y la búsqueda de un propósito más profundo. El Cantar de los Cantares, también atribuido a Salomón, es un poema lírico que celebra el amor y la pasión entre un hombre y una mujer. Diferente de los otros escritos de Salomón, este libro es una oda al amor romántico y a la belleza de la relación conyugal. Usa un lenguaje rico y vívido para describir los sentimientos y las emociones involucradas en el amor verdadero. El Cantar de los Cantares ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de los siglos, incluyendo alegorías del amor de Dios por su pueblo. La sabiduría de Salomón no se limitaba a sus escritos. Aplicó esa sabiduría en la administración del reino de Israel, garantizando prosperidad y justicia. Su habilidad para gobernar con equidad se ejemplifica en sus decisiones judiciales. El juicio de las dos mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé es una de las historias más famosas. Al sugerir dividir al bebé por la mitad, Salomón reveló a la verdadera madre por su compasión, demostrando una profunda comprensión de la naturaleza humana. Además de este juicio, Salomón tomó muchas otras decisiones que reflejaron su sabiduría. Reorganizó la administración del reino, dividiéndolo en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de proporcionar provisiones para la corte real durante un mes del año. Esta estructura no solo garantizó un flujo constante de recursos, sino que también descentralizó el poder, promoviendo eficiencia y justicia. La sabiduría de Salomón también se manifestó en sus políticas económicas y diplomáticas. Negoció tratados y alianzas que fortalecieron a Israel, garantizando paz y prosperidad. Sus decisiones sobre el comercio y los tributos mostraron una comprensión sofisticada de la economía y las relaciones internacionales. Salomón comprendía la importancia de la educación y la transmisión del conocimiento. Se rodeó de consejeros sabios y fomentó el estudio y la preservación de la sabiduría. Su corte era un centro de aprendizaje donde eruditos y líderes discutían y compartían conocimientos. El legado de Salomón como un líder sabio y un autor prolífico continúa inspirando generaciones. Sus escritos son estudiados hasta hoy, ofreciendo orientación y reflexión sobre la vida y la moralidad. La sabiduría de Salomón, encapsulada en sus palabras y acciones, es un testimonio duradero de su búsqueda de la verdad y la justicia. El reinado de Salomón tuvo un impacto profundo en la cultura y la religión de Israel, moldeando la historia del pueblo judío de maneras duraderas. Durante su reinado, hubo un fortalecimiento significativo del culto a Yahvé, el Dios de Israel, que se volvió más centralizado y estructurado. Salomón, al construir el templo en Jerusalén, centralizó el culto a Yahvé de una forma sin precedentes. El templo no era solo un edificio magnífico, sino también el corazón espiritual del reino, donde se realizaban las prácticas religiosas y los sacrificios. Antes del templo, el culto a Yahvé ocurría en diversos lugares, incluyendo altares al aire libre y santuarios menores. La construcción del templo unificó estos diversos lugares de culto, estableciendo a Jerusalén como el centro religioso indiscutible de Israel. El templo de Jerusalén se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón dedicó el templo con una oración que pedía a Dios escuchar las oraciones hechas en ese lugar y perdonar los pecados de su pueblo. La dedicación fue un evento monumental, donde se ofrecieron innumerables sacrificios, y la presencia divina se manifestó visiblemente, llenando el templo con una nube de gloria. Esto reforzó la creencia de que Yahvé habitaba allí, fortaleciendo aún más la fe y la devoción del pueblo. Además de centralizar el culto, Salomón también promovió la unificación de las prácticas religiosas. Estableció sacerdotes y levitas para servir en el templo, garantizando que los rituales y sacrificios se realizaran de acuerdo con la ley mosaica.
Esto trajo una mayor uniformidad y estandarización al culto, solidificando la identidad religiosa de Israel. Sin embargo, el reinado de Salomón también estuvo marcado por la introducción de influencias culturales y religiosas extranjeras, principalmente a través de sus muchos matrimonios diplomáticos. Salomón se casó con mujeres de diversas procedencias, incluyendo egipcias, moabitas, amonitas, sidonias e hititas. Estos matrimonios fortalecieron alianzas políticas, pero también trajeron consigo las religiones y culturas de esos pueblos. Las esposas extranjeras de Salomón practicaban sus propias religiones y frecuentemente le pedían al rey que construyera altares y santuarios para sus dioses. Salomón, en un esfuerzo por agradarlas, permitió la construcción de esos lugares de culto. Esto llevó a la introducción de cultos extranjeros en Israel, como los de Astarte, diosa de los sidonios, y Moloc, dios de los amonitas. Estos cultos incluían prácticas que eran abominables a los ojos de Yahvé, como la idolatría y, en algunos casos, hasta sacrificios humanos. Esta introducción de cultos extranjeros tuvo consecuencias significativas. Aunque el Templo de Jerusalén permaneció como el centro del culto a Yahvé, la presencia de otros santuarios y dioses comenzó a minar la pureza de la fe israelita. La Biblia relata que esto provocó la ira de Dios, ya que los israelitas comenzaron a desviarse del culto exclusivo a Yahvé, adoptando prácticas paganas y sincréticas. El impacto cultural y religioso del reinado de Salomón fue, por lo tanto, una mezcla de fortalecimiento y desafío. Por un lado, Salomón elevó la fe en Yahvé a un nuevo nivel de centralización y organización con la construcción del templo. Por otro, sus alianzas y matrimonios trajeron influencias extranjeras que introdujeron prácticas religiosas contrarias a la fe israelita, plantando las semillas de conflictos futuros. El legado religioso de Salomón es complejo. Su sabiduría y riqueza trajeron un periodo de gran prosperidad y crecimiento cultural para Israel, pero también sentaron las bases para futuras divisiones y desafíos religiosos. A pesar de las influencias extranjeras, el Templo de Jerusalén permaneció como un símbolo duradero de la fe en Yahvé y un centro espiritual para el pueblo judío. El declive del reino de Salomón es una historia marcada por una serie de factores que juntos minaron la grandiosidad construida a lo largo de su reinado. Aunque Salomón era conocido por su sabiduría y riquezas, sus decisiones al final de su vida contribuyeron significativamente a la caída de su reino. Una de las principales causas del declive fue la idolatría. Salomón, en sus esfuerzos por mantener alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras, permitió que prácticas idólatras se infiltraran en Israel. Construyó altares para los dioses de sus esposas, como Astarte y Moloc, y eventualmente él mismo comenzó a participar en esos cultos paganos. Esta violación del compromiso exclusivo con Yahvé fue vista como una traición a la fe israelita y debilitó la integridad religiosa del reino. Además de la idolatría, los tributos pesados impuestos por Salomón para sostener su estilo de vida lujoso y sus proyectos ambiciosos sobrecargaron al pueblo. Grandes sumas eran exigidas para mantener la corte real y los numerosos emprendimientos de construcción. Esto generó un creciente descontento entre las tribus de Israel, que se sentían explotadas y oprimidas. Las revueltas internas comenzaron a ganar fuerza debido a la combinación de descontento con los tributos y la percepción de injusticia en la administración de Salomón. La unidad que se había alcanzado al inicio de su reinado comenzó a desintegrarse, con líderes locales y tribus buscando más autonomía y resistiendo la centralización del poder en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, la fragilidad del reino se hizo evidente. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero su falta de habilidad política y sensibilidad hacia las quejas del pueblo agravaron la situación. Cuando Roboam se negó a aliviar los tributos y la carga sobre el pueblo, una rebelión liderada por Jeroboam
un oficial del ejército, resultó en la división del reino. Las 10 tribus del norte se separaron para formar el reino de Israel bajo el gobierno de Jeroboam, mientras que solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, formando el reino de Judá. Esta división tuvo consecuencias profundas y duraderas. El reino de Israel y el reino de Judá siguieron caminos diferentes, a menudo en conflicto entre sí, debilitando a la nación que Salomón había consolidado. La unidad y la prosperidad del reino fueron reemplazadas por divisiones y guerras internas, dejando a ambos reinos vulnerables a amenazas externas. El declive del reino de Salomón ofrece importantes lecciones. Primero, la centralización excesiva del poder y la imposición de tributos opresivos pueden llevar a la insatisfacción y revueltas. Gobernar con sabiduría requiere un equilibrio entre la búsqueda del progreso y la consideración de las necesidades y bienestar del pueblo. Segundo, la fidelidad a principios religiosos y éticos es crucial para la estabilidad de una nación. La idolatría y la corrupción moral pueden corroer los fundamentos de una sociedad y llevar a su caída. En última instancia, el legado de Salomón es un recordatorio de que hasta los más sabios pueden caer si se desvían de los principios que sostienen la justicia y la fe. El declive de su reino destaca la importancia de líderes que gobiernan con justicia, compasión y un compromiso inquebrantable con los valores que promueven la cohesión y el bienestar de su pueblo. A lo largo de este video exploramos la grandiosidad del reino de Salomón, desde su ascensión al trono hasta los momentos finales de su reinado. Vimos cómo Salomón, hijo de David, se convirtió en uno de los reyes más sabios y ricos de la historia, construyendo un imperio de prosperidad e influencia. Hablamos sobre la construcción monumental del Templo de Jerusalén, un símbolo central de la fe y la unidad del pueblo de Israel. Este templo no solo centralizó el culto a Yahvé, sino que también representó la gloria y la devoción del reino bajo el liderazgo de Salomón. Exploramos las diversas fuentes de riqueza de Salomón, desde tributos y comercio hasta alianzas diplomáticas estratégicas. Vimos cómo sus políticas económicas y comerciales trajeron una era de prosperidad sin precedentes para Israel, estableciendo el reino como un centro de poder y comercio en el mundo antiguo. Discutimos las relaciones diplomáticas y comerciales, destacando las alianzas con Egipto, Tiro y Sabá. La visita de la reina de Sabá, en particular, ejemplificó el alcance y la reputación de la sabiduría y riqueza de Salomón, consolidando aún más su posición en el escenario internacional. Examinamos la sabiduría de Salomón, reflejada en sus escritos como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos textos continúan ofreciendo valiosas lecciones sobre la vida, la moralidad y la búsqueda del sentido, demostrando la profundidad y el impacto duradero del pensamiento de Salomón. También abordamos el impacto cultural y religioso del reinado de Salomón, tanto positivo como negativo. Aunque centralizó el culto a Yahvé y promovió la unidad religiosa, sus alianzas con esposas extranjeras introdujeron prácticas idólatras que desafiaron la pureza de la fe israelita. Finalmente, reflexionamos sobre el declive del reino tras la muerte de Salomón. La combinación de idolatría, tributos pesados y revueltas internas llevó a la división del reino, una lección poderosa sobre los peligros de la desunión y la corrupción moral. La historia del reino de Salomón no es solo una narrativa de poder y riqueza, sino también una reflexión profunda sobre liderazgo, sabiduría y los desafíos de mantener la integridad y la justicia.
El legado de Salomón nos enseña la importancia de gobernar con sabiduría, compasión y un compromiso firme con los valores espirituales y éticos. Si te gustó este viaje por la historia del reino de Salomón y deseas seguir explorando las riquezas de la historia bíblica, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos y familiares. Vamos juntos a seguir descubriendo y aprendiendo con las fascinantes historias de la Biblia. Hasta el próximo video.